CMX 360 informa. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy el licenciado Miguel Alonso de CMX 360, en nombre de nuestra CEO, la licenciada Araceli Moscosa. Agradecemos el espacio que nos dan para que puedan ustedes revisar este pequeño video que hemos preparado para ustedes. El motivo del mismo verse en lo siguiente. El día de hoy fue publicado en el Día Oficial de la Federación lo relacionado con la reforma que estuvimos esperando del transitorio 16º primer párrafo de la resolución a la miscelánea fiscal para 2023. Y está bastante interesante porque de alguna forma tiene total similitud desde la primera versión anticipada, la segunda y la tercera versión anticipada de la sexta resolución de las modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal. Y esto es tema introductorio para que podamos iniciar este pequeño viaje en relación a qué es lo que nos dice esta publicación y para el caso esta reforma a este 16º transitorio. Permítame, le voy a dar una pequeña lectura para irnos paso a paso. El por qué quiero dar una pequeña lectura, porque al final del día quisiera tocar un poquito del tema de la taxatividad y la plenitud hermenéutica en razón de las normas. Y no me voy a centrar básicamente en ser un purista en la parte jurídica, sino más bien darle un poco de alineamiento a lo que se busca para el debido cumplimiento de obtener certificados de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos de la cadena de valor que están obligados a los mismos. Pues esto permíteme ir paso a paso. Primero daré lectura y después me iré paso a paso. Para los efectos de la regla 2614, fracción cuarta, los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos podrán presentar un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos que avalen los ejercicios 2022 y 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, conforme a lo señalado en la ficha de trámite 283/CFF, avisos de controles volumétricos contenidas en el anexo 1A, siempre que conserven como parte de su contabilidad las guías, instructivos, métodos de trabajo manuales del fabricante para la correcta medición del hidrocarburo o petrolífero de que se trate, y en caso de que sus equipos y sistemas de medición sean o hayan sido sometidos a alguna verificación, conservar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de medición de hidrocarburos y petrolíferos respecto de las siguientes disposiciones. Y ahí termina la parte modificativa. ¿Por qué la parte modificativa? Porque al final del día, inicialmente el 16º no nos hablaba explícitamente de ejercicios fiscales. Únicamente nos decía que presentábamos el certificado de 2022 en cierta temporalidad, que fue el último día de julio de este año que sigue transcurriendo. Y también en ese sentido nos hablaba del certificado correspondiente al 2022 y ahora ya nos dice ejercicios fiscales. Los ejercicios fiscales, como bien sabemos, tienen una temporalidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es un ejercicio fiscal. Y entonces, por eso miré paso a paso. En esta publicación en el Día Oficial de la Federación, nos dice, para los efectos de la regla 2614, fracción cuarta. Y me hace sentido que platiquemos primeramente para efectos de esa regla. ¿Qué nos dice esa regla? Esa regla nos dice lo siguiente: para los efectos del artículo 28, fracción primera, apartado B del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes a que se refiere la regla 2612 deberán
Quiero decirles que no me meteré al detalle del artículo 28, fracción primera, apartado B del Código Fiscal de la Federación, porque todos ya estamos bastante familiarizados con ello. Y me voy a la fracción cuarta de esta regla 2614, que dice, dar aviso al SAT en los supuestos y conforme a lo señalado en la ficha de trámite 283/CFF, aviso de controles volumétricos, contiene en el anexo 1A. Y como bien sabemos y como leí inicialmente, aquí nos hace referencia, después de hasta el 31 de diciembre de 2023, nos dice, conforme a lo señalado en esa ficha de trámite. Antes de irme a la ficha de trámite, me gustaría que siguiéramos la siguiente línea. En el 2614 nos dice que los contribuyentes a que se refiere la regla 2612. Y nuestra regla 2612 tiene 8 fracciones, y en una de ellas, por ejemplo, en la fracción 7, nos habla de personas físicas o morales que distribuyan gas natural o petrolíferos en los términos del artículo 4, fracción 11 de la Ley de Hidrocarburos, o al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Esta regla habla de los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos. Solamente me permití leerles una de las fracciones. Y si me voy al artículo 4 de esta fracción, el artículo 4, fracción 8, nos habla un descriptivo del expendio al público, que es la venta, el menudeo directa al consumidor de gas natural o petrolíferos, entre otros combustibles, en instalaciones con fin específico o multimodal, incluyendo estaciones de servicio, compresión y carburación, entre otros. ¿Por qué me permití de este viaje? Porque al final del día, para los efectos de esta regla 2614, nos habla de contribuyentes. Y ahí es donde tú debes de analizar en qué parte de la cadena como contribuyente te encuentras obligado a cumplir con obtener este certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos. Y también por eso me fui a la regla 2612 y pasando un poquito sobre la ley de hidrocarburos solamente para tema introductorio. Ahora, en razón de esto, y como nos dice la regla 2614, en la fracción cuarta, dice, dar aviso al SAT en los supuestos y conforme a lo que nos diga la ficha de trámite 283 CFF. Y veamos un poquito la ficha de trámite. Esta ficha de trámite 283 CFF básicamente nos lleva o nos remonta a un formato propio emitido por el SAT para poder identificar qué documentos debo de subir, dónde lo puedo presentar, qué debo de hacer para realizar el trámite o servicio, qué requisitos debo de cumplir, con qué condiciones debo de cumplir, y la parte del proceso, seguimiento y resolución del servicio. Como ustedes bien saben, en cuanto subes un certificado, para los que lograron subirlo a finales del mes de julio, entraba en un proceso de validación y después te mandaban tu acuse de recepción. El primer aviso era que no era una aceptación, sino más bien estaba en evaluación, hasta que regresaba a ti el documento correspondiente que había sido aceptado. Bueno, eso es lo que nos dice ese formato 283. Pero sigamos avanzando un poquito en esta parte de la obligación. Para este efecto desprendiéndome del formato 283, nos habla de tratándose del certificado de la correcta o incorrecta operación. Inicialmente era así, en la correcta o incorrecta operación, pero si te das cuenta en esta reforma, te dice un solo certificado de la correcta operación, ya no dejan a un lado la incorrecta, y hoy día ya te ponen la correcta operación, algo que es importante señalar antes de irme a unas hipótesis con las cuales quiero platicar con ustedes. Bien,
Entonces, y nos habla del funcionamiento, operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos. En este primer supuesto de este apartado, en razón de cuándo se presenta, ya lo vimos que de acuerdo a esta publicación del Diario Oficial de la Federación, tenemos hasta el 31 de diciembre de este ejercicio 2023 para presentar. Y ahorita me voy a ir qué debo de presentar y por qué debo de presentarlo. Si ustedes se meten a la página del SAT, en la parte de otros trámites, y se van a la parte de otros, y después siguen buscando hasta certificados, van a llegar a esta parte de presentar avisos de los certificados. Y en este punto me dice algo interesante, nos dice a todos algo interesante. Dice, debemos enviar archivo digitalizado que contenga el certificado emitido con motivo de la verificación de la correcta, ya aquí, ya te dice de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, cumpliendo con las características a que se refiere el apartado 31.4 del anexo 31 de la resolución a la miscelánea fiscal. ¿Qué nos dice el 31.4 de las características de este certificado? Nos dice lo siguiente: los certificados sobre la correcta operación y funcionamiento, insisto, aquí ya nos está guiando, ya no habla de incorrecta y de correcta, ya habla de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de los contribuyentes indicados en la regla 2612, de la cual ya platicamos, están obligados a obtener, deberán ser emitidos por personas que hayan cumplido un informe de evaluación aprobatorio emitido por una entidad de acreditación, conforme a las reglas 2615 de la miscelánea. Vaya, tiene que ver con todas aquellas unidades de inspección que tengan y que puedan llevar a cabo esta actividad. Ojo, que puedan llevar a cabo esta actividad. ¿En razón de qué? Y regreso nuevamente a la publicación. Que avalen los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Es interesante y lo voy a decir más adelante. ¿Por qué? Para que no pierdas este contexto. Esos certificados de que nos habla el 31.4 de este anexo, nos habla de varios elementos, los cuales solamente enunciaré un par de ellos solamente para esta breve semblanza de la cual estamos platicando hoy. En su fracción sexta dice descripción de las revisiones, pruebas y evaluaciones realizadas. Cuando hablamos de descripciones de las revisiones, pruebas y evaluaciones realizadas, en el estricto sentido, por eso es que más adelante hablaré un poquito de taxonomía, nos dice que descripción de esas revisiones, y aquí dice que tiene que avalar tanto un ejercicio como otro ejercicio. Entonces, estamos entendiendo que ambos ejercicios van a ser evaluados, ambos ejercicios. Bien es cierto, podrá el contribuyente presentar un solo certificado, pero se tiene que revisar. Y esto se encuentra para todas las unidades de inspección y que lleven a cabo esta actividad, lo debemos y lo tenemos bastante claro. Y también en todo ello nos hace referencia a qué es lo que debe de contener el certificado, una tabla de cumplimiento de ciertos requerimientos, tal y como nos lo pide este punto 31.4. Y no entraré en más detalle de esto porque estoy seguro que ya lo tenemos más que dominado, ya que hago una especificación de cumplimiento, hago una opinión de cumplimiento y detallo esta opinión de cumplimiento. Y como bien sabemos, la publicación nos dice un certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos. Pero vamos a seguir avanzando en esto. Cuando nosotros nos centramos en esta parte, tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo
a la regla que bien conocemos, la 1.8, en su tercer párrafo, porque eso lo vas a encontrar en esta misma publicación al final, dice que surte efectos de acuerdo a esta regla, y ahí te vas a encontrar que es un medio informativo para que podamos comprender a qué se refiere la autoridad. Y donde está el transitorio único de esta publicación, nos dice: la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es decir, si hoy se publica, mañana, que ya el día de mañana estamos a 29 de septiembre, ya inicia su vigencia. Y por eso es que tengo mucho interés en comentarte que en el límite del campo jurídico tenemos una parte que es una norma, una disposición. Entonces, esto generalmente se encuentra relacionado con el discurso descriptivo, es decir, de manera objetiva y subjetiva, y no voy a entrar en esos detalles, pero al final del día nos dice esta reforma qué es lo que debo de cumplir en una premisa inicial, y luego me dice: sí, pero esto, en pocas palabras. Entonces, retomando el texto, nos dice: para efectos de la regla que ya vimos, 2614, los contribuyentes obligados, que ya vimos en la regla 2612, podrán presentar. En esa parte de podrán presentar, nos da una obligación en razón de tomar una decisión. Puedo presentar un solo certificado. No dice: debes presentar un solo certificado, podrás hacerlo. Te da esa opción, esa flexibilidad. Y de la correcta operación, y dice que avalen los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Recuerda lo que hablamos en el 31.4, que se tiene que especificar qué estoy evaluando. Es muy importante. Entonces, para este sentido, seguimos avanzando y nos dice: conforme a la ficha de trámite que ya vimos, las 283 CFF. Esta regla no fue muy clara. ¿Qué es lo que debo de presentar? ¿Cómo lo debo de presentar? ¿Bajo qué esquema lo debo presentar? Y ya expliqué qué es lo que sucede cuando lo subo en el portal. Entonces, continuando con esta lógica, permíteme comentarte que al hablar de una etapa en discurso descriptivo, nos estamos refiriendo a que sí estoy mencionando las características sobre las cuales debo de poner especial atención para presentar esta obligación. Y hay tres supuestos con los cuales quiero comentarles lo siguiente. El primer supuesto que puede acontecernos es: yo ya obtuve mi certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos en 2022 y lo pude subir al último día de julio de este mismo año. Entonces, me faltaría 2023, como lo está diciendo aquí. Entonces, es una gran incógnita. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hoy te lo vamos a comentar. Segunda hipótesis, llevé a cabo mi actividad de inspección con una unidad, y como esta unidad tenía la acreditación para el ejercicio 2023, me entregó un certificado del 2023, porque ya estamos en este ejercicio, y como lo vimos también y como ustedes lo podrán ver en el 283 CFF, en el formato, nos habla de una cierta periodicidad para obtener ese tipo de certificados. Yo ya obtuve el 2023. ¿Y qué pasó con el 2022? Si la unidad de inspección únicamente tenía la acreditación para poder llevar a cabo una inspección para el ejercicio 2023, de acuerdo a su fecha de acreditación, de acuerdo a lo que esta entidad de acreditación le autorizó para poder llevar a cabo y ejercer ese tipo de actividades. Ese es un segundo supuesto. El tercer supuesto es: pues sigo esperando porque no tengo ni ejercicio 2022 ni ejercicio 2023. Y ahí es donde empezamos con la incógnita. ¿Qué debo de hacer? Pues si no tengo ejercicio 2022 ni ejercicio 2023, se tiene que
tenemos que ver la sensibilidad y lo maravilloso de esta publicación. Porque me dicen, ¿puedes presentar un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos que avalen ambos ejercicios fiscales? Entonces debes de tener mucho cuidado para que cuando te hagan la inspección, efectivamente analicen y revisen lo que sucedió en el 2022 y lo que está sucediendo en el 2023, porque la unidad de inspección llega y te revisa el funcionamiento de tu sistema informático en ese momento, en ese tiempo. Y hacia atrás te pediré evidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el 31.4. Como les dije, no les hice una descripción completa porque de ahí me lleva las reglas del anexo número 30 y no pretendo meter mayor información de la que estoy hablando. Entonces, cuando ves esos 3 supuestos, tienes que revisar, por ejemplo, en el primero, que ya tienes el 2022, pues tienes que ir por el 2023, porque te falta ese ejercicio, porque ya en esta parte ya te indica ejercicios fiscales. No deberíamos de sobreentender que si ya tengo uno que me revisaron en mi ejercicio 2022, puedo esperar al 31 de diciembre a subirlo o volverlo a subir por si lo subí en el mes de julio. Son muchas hipótesis. O en la segunda hipótesis, gran hipótesis que estoy comentándoles, es si me inspeccionaron y resulta que solamente la acreditación abarcaba el poder verificar el debido cumplimiento correspondiente al ejercicio 2023, creo que ahí es un wow, ¿qué tengo que hacer para el 2022? ¿Qué riesgos tomo o cuáles no tomo? Eso sí tenemos que revisarlo a detalle. También es importante la tercera gran hipótesis. Si no lo tengo, debo de empezar a trabajar ya, porque me van a revisar tanto un ejercicio como el otro, en estricto sentido, quiero decirte, porque al final del día es qué evidencia documental presento, porque recordaremos lo siguiente en el requisito final que dice: podemos presentar un certificado que avalen ejercicios fiscales 2022 y 2023 siempre que conserve como parte de su contabilidad varios requisitos. Dice siempre, para que tengas esto, debes de tener esto. Entonces, es la parte donde se empieza a enlazar el deber ser de esta norma. Y quiero comentarte un poquito que al final del día, como veo el texto propio de esta reforma, es interesante poner sobre la mesa que las prescripciones o regulaciones, no estoy hablando de prescripciones de prescribir algún derecho, sino más bien lo que se prescribe, lo que se determina como una regulación, son normas que tienen una fuente en la voluntad de quien lo formula. La voluntad de quien lo formula, para este caso es la autoridad, es: oye, te estoy dando esta oportunidad, más en el cambio considera que deberías de tener todo esto. Es importante que veamos esta parte, porque al final del día esta norma tiene la posibilidad de hacer una relación de autoridad sujeto normado, ¿no? que somos los contribuyentes, ¿no? Que de alguna forma acerta en el poder del Estado en forma de fuerza, pero también, como ves aquí, es un tema de flexibilidad, pero aquí debemos de ver algo que entraría en una parte de sanción si no pongo el debido cuidado a esto, que sea una mala interpretación o un mal entendimiento en lo que tengo. Por eso hablamos de 3 grandes hipótesis. Por eso es que, retomando este análisis en relación al concepto de obligación, porque estamos obligados, recuerdan que en la primera parte decíamos los contribuyentes obligados, esta norma nos lleva a un núcleo propio normativo que es un cumplimiento
ante el SAT para garantizar que los sistemas, los equipos y programas informáticos están operando correctamente. Y me parece que allí podemos entrar no tan solo a un nivel explicativo ni de comprensión de esto, sino más bien de entendimiento de qué es lo que deberíamos tomar en cuenta en razón de la norma y la acción. Ya está normado, ya se encuentra aquí regulado. La acción que me corresponde hacer es dependiendo en qué hipótesis me encuentre. Por eso es que se me hizo importante comentarles, porque viendo la publicación del día de hoy, viendo la primera versión anticipada de la sexta resolución de la modificación a la miscelánea fiscal de 2022, la segunda y la tercera, veo esa similitud. Entonces, el tiempo apremia, porque bien sabemos que estamos este mes de septiembre. Si empezásemos en estricto sentido en el mes de octubre, estamos hablando de que tendremos un periodo de más o menos 90 días naturales para obtenerlo, porque debo de obtenerlo para poderlo subir al portal del SAT. Yo espero que con esto puedan ustedes tener un poquito más de claridad para la toma de decisión en razón qué debo de hacer para cumplirle a la autoridad, porque es un nivel normativo, en una parte descriptiva de obligación objetiva, porque me aplica como contribuyente, en la parte de la cadena de valor como sujeto obligado de acuerdo a la regla 261.2, que ya platicamos. Yo les invito a que puedan ustedes revisar los números de contacto por si tienes alguna pregunta, han nacido un poquito más de dudas sobre esto. Ponte en contacto con nosotros y con todo gusto podemos orientarte para que puedas tomar la decisión, porque bien saben que en CMX siempre estamos volcados en informar, porque al final del día la mejor decisión la tienen ustedes, el sector, y como siempre de verdad me agrada mucho que hayan tomado ese espacio para platicar, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, su servidor Miguel Alonso, a nombre de nuestra ciudad licenciada Silvia Moscosa. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales.